asistencia. Le voy a dejar lo primero la palabra a Ana Manzanet, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que como sabéis es la que convoca los premios Felipe Trigo, uno de los premios más veteranos de España, la 38 edición nada menos. Cuando quieras, Ana. Bueno, estos son los de la 38. Estos son la pasada. En una semana, con ellos como miembros del jurado, nos reuniremos para fallar la nueva edición, que sí será la 39. Y os dejo con Ana y ahora los introduzco. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, un placer compartir este ratito con todos vosotros. Ante todo, pues muchas gracias a la editorial, a la Fundación José Manuel Lara por habernos dejado un año más participar de nuevo en este encuentro y sobre todo dar la enhorabuena a los premiados de la 38 edición de nuestro premio Felipe Trigo, que hoy son ellos los protagonistas y los que tienen que contarnos un poquito más. Como bien sabréis, es un premio muy consolidado, ¿vale? Este año es su 39 edición, estamos a puntito de conseguir el 40 aniversario. Destacar que es un premio totalmente transparente y un premio bastante limpio e independiente. Y bueno, pues decir que es un premio muy reconocido no solamente a nivel nacional, sino también en Hispanoamérica, de donde nos llegan muchas de las ediciones. Este año actual se han presentado más o menos un total de 300 ediciones y bueno, pues gracias a la labor que hace la comisión lectora y el jurado, pues fallarán el premio. Sin mucho más, decir que bueno, que desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena apostamos por la cultura y en este caso en la literatura, aun en tiempos de crisis nosotros seguimos apostando, de ahí a que este premio siga siendo un proyecto hecho realidad y así seguirá siendo. Sin más, doy paso a, como he dicho, los protagonistas, que son los ganadores de la 38 edición, tanto en narración como en novela. Y hoy son ellos los que nos tienen que contar un poquito. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Los introduzco yo brevemente. Tengo que decir que, como ha dicho la concejala, es un premio, yo diría, insensatamente limpio, porque a los editores que nos gusta mangonear y eso, los jurados, realmente aquí es imposible. Es imposible y eso no sabemos nada de la identidad de los ganadores. Y la verdad es que hay que decirlo, vamos, yo no he conocido un caso igual. Hemos tenido la inmensa fortuna de que en las 3 ediciones que lleva la Fundación Lara colaborando con el Ayuntamiento de Villanueva, los ganadores, los 4, como tenemos ahora por fin uno de narración corta, que quedó 2 años desierto, esa modalidad, y tanto Roberto Osa como Juan Carlos Vázquez, ahora Jordi Juan Martínez y Ruiz Díaz, son autores excelentes, vamos, que verdaderamente tienen muchísimo. Esa comisión lectora a la que se ha referido hace muy buen trabajo, porque logra que se filtren novelas tan buenas o narraciones tan buenas como las que estamos hablando. Yo voy a hacer un breve preámbulo, porque hace tiempo que no venimos a Madrid, de la colección Vandalia de poesía, y habrán mandado la querida Carmen Carvalho información desde septiembre del Matar poetas de Juan Cobo Wilkins, los últimos poemas del maestro Rafael Guillén. Estaba hablando con Javier Losalé de que ojalá le den hoy a Paco Brines el premio Cervantes, ojalá sea Paco, y de esa generación verdaderamente, junto con Caballero Bonal, que ya lo tiene, Rafael Guillén, el gran poeta granadino. Estuvimos el otro día, que está ya el hombre como el propio Brines, no está para viajar mucho. Yo les recomiendo vivamente la lectura de esto que él ha llamado Últimos Poemas. O Jaime Siles, que lo presentamos en Valencia, cuando hagamos Jordi también es valenciano, lo presentaremos muy pronto, y sí os convoco a todos, que recibiréis información a través de Carmen, a la magna antología de Juan Manuel Bonet y Juan Bonilla, Tierra Negra con Alas, antología de la poesía vanguardista latinoamericana, 190 autores, 968 páginas, 825 poemas, creo que tanto a Jordi como a Rui, porque hicimos los libros más o menos al mismo tiempo durante este verano. Les hablé de él y es verdaderamente la más completa que se ha publicado nunca, tanto en América como en España, y es un trabajo monumental y extraordinario. El día 11 en el Hotel de las Letras, a las 12, se presentará también aquí en Madrid. Bueno, muchas gracias de nuevo al Ayuntamiento. La verdad es que es un placer colaborar con las instituciones de Villanueva. Como decía, el primer año que colaboró la Fundación José Manuel Lara en este premio, ganó
la novela de Roberto Osa, Morderás el polvo, que parece que está en contacto con Destino, que desde el principio nos dijeron que tenía traductores, también lo han dicho este año, ahora esa palabra, los anglicismos que se meten en todos los scouts, lo llaman ahora, y ya nos escribieron el otro día, tanto para los libros de Jordi como antes de que se publiquen, para pedirnos, y de Ruiz, para pedirnos, bueno, cuando ven algo que puede ser interesante, lo someten para posibles traducciones o reediciones, y el amigo Roberto, que era su primera novela, también trabajaba en guionista, sí, en televisión, y Juan Carlos Vázquez, el año pasado, el Asturiano, si lo recordáis, un encantador que estaba haciendo su segunda novela, como el Asturiano, sobre las minas, y era un libro muy bonito también, Los nombres de los barcos. Y bueno, este año verdaderamente, ya cuando estuvimos en las deliberaciones del año pasado, era una alegría para el jurado ver que eran dos obras, no son en este caso, porque las dos que he mencionado sí eran novelas primas de los autores respectivos. En el caso de tanto de Ruiz, que es más joven, como de Jordi, pues son ya veteranos, tienen una obra anterior. En el caso de Jordi, además, premiada con un premio importante, como es el de novela negra de Getafe. Y bueno, quiero también, muy brevemente, mostrar la gratitud hacia ambos, que la verdad es que fueron muy corteses y muy comprensivos y muy respetuosos, porque en la época en que estábamos haciendo estos libros, pues ha sido un verano difícil personalmente para mí, y se fueron dos caballeros completamente durante el proceso de edición. Creo que son dos libros netamente literarios, lo cual me parece muy importante. No estamos hablando de literatura comercial, ni de temas oportunistas, pero que al mismo tiempo, siendo propuestas netamente literarias, tienen un potencial de llegar a un público bastante amplio. Creo que lo van a conseguir ambos. Ya me he referido a faceta de guionista de Jordi, que tiene varias obras publicadas, y en particular en el registro Negro, Ángulo Muerto y Cenicienta en Llamas, son sus dos últimos trabajos. Y lo veníamos hablando en el tren también, en el caso de Ruiz, que es un joven talento multifacético, que es además dramaturgo, músico, y bueno, si leéis en La Solapa, el mismo año, o sea, este año anterior, que ganó este mismo premio, tiene unos 3 o 4 más, casi, vamos, que ha pasado un mes y había que actualizarla a cada momento, de manera que cabe augurarle una muy prometedora trayectoria posterior. Diré por último, para acabar, una breve pincelada de cada uno de los dos libros. Yo creo que La capital inverosímil, o el texto de la contra, es prácticamente entero del propio Jordi, que describe perfectamente la novela. Se refiere ahí a la mezcla de género negro, policía, con novela bélica o aventura, de espionaje y misterio. Pero esto se puede decir, pero lo principal es que es una gran novela. Yo verdaderamente me parece que es una gran novela por varias razones. Por la construcción histórica. La novela histórica es un género que a veces, bueno, se hace de una manera artificiosa, un poco emocionante o meramente documental. A mí como lector me interesan un poco esas novelas históricas, y aquí la reconstrucción es perfectamente no solo verosímil, sino además emocionante. Tiene para mí el mérito, hay muchas novelas sobre la guerra civil, como bien sabemos, ha habido un relativo boom hasta en los últimos años. Tiene el interés también en que normalmente esas novelas se centran en el Madrid asediado por los facciosos, pero en este caso Jordi nos traslada a la capital de la República, porque como sabéis, el gobierno de la República huyó, y bueno, el general Miaja salvó heroicamente la capital y las brigadas internacionales, pero el gobierno durante la mayor parte de la guerra estuvo en Valencia. En aquella Valencia, como tituló Salazar Chapela su precioso libro de memoria, y bueno, realmente es un mundo absolutamente novelesco, que sorprende que no haya sido elaborado en clave narrativa en más ocasiones, habiendo tantas sobre Madrid, ¿no? que por supuesto es también una ciudad y un momento apasionante, pero el de Valencia yo creo que tiene ese mérito de presentar un momento histórico no siempre demasiado atendido. La escritura, naturalmente, he dicho que son literaturas, una escritura ágil. La conducción de la trama es perfecta, es impecable, y además está muy trabajada. Realmente se nota, el original ya lo estaba cuando nos llegó, apenas han sido cambios menores. Es un gran escritor, y se nota también en la secuenciación de los capítulos, la dosificación de la información, y sobre todo en el retrato de personaje. Ahí el chino Mateu es el protagonista, que es un protagonista poderosísimo. Yo se lo decía a Jordi, lo espero realmente, y estoy seguro de que de alguna manera veréis que la novela tiene un final abierto que deja claramente la posibilidad de una continuación. No voy a decir nada, pero además de una continuación que te da muchas ganas de leerla, ¿no? Y ese retrato de personaje me parece verdaderamente magistral. Se nota también la mano del guionista, porque realmente sería relativamente sencillo hacer un guión audiovisual a partir de la novela. Y por decir unas palabras, ya termino del
del cuento del espejo de Rubin es una fábula contemporánea, creo que sería la mejor manera de definirlo. Trata un tema que no puede ser más actual, de la demoscopia, la política, o sea, vamos, de hecho, tristemente actual, podríamos decir, no hay más que ver el sujeto este que asesora al futuro probable próximo presidente del gobierno y refleja muy bien esa mezcla de cinismo y de inmoralidad, de eficacia empresarial. Creo que realmente, hombre, es un tema que consustancial a las democracias modernas, pero muy de actualidad en España, y Ruiz lo hace con mucha gracia, con mucha ironía, con mucha naturalidad también, que se nota también que es aficionado al teatro. Por ejemplo, los diálogos lo veréis, tienen una naturalidad absoluta. Decimos ahí que es una mezcla de reflexión y frescura. Yo creo que ahí sería también una buena manera de definirlo. Por una parte, plantea temas de fondo muy importantes, muy serios, tanto en el plano político como en el plano moral, que está presente, y también lo hace de una manera ágil, fresca y divertida. Creo que es un gran relato, una narración corta, nouvelle, lo dicen los ingleses con palabras francesas, que esa extensión intermedia, y bueno, por usar la imagen del espejo, lo que nos cuenta es lo que hay en el azogue, ¿no? Detrás del espejo, y el revés de la trama, por decirlo también como un tema teatral. Nada más, cuando queráis, Jordi, pues, enhorabuena. Gracias. Sí. Perdón. Bueno, pues nada, primero, antes que nada, dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena como a la Fundación José Manuel Lara. Ha sido un placer. Puedo decir, ganar el premio ha sido un placer, ha sido un placer inmenso, ha sido un placer presentarse y bueno, participar de un premio, como se ha insistido, transparente, lo cual es limpio, es un premio que da opción a autores que normalmente no estamos en ningún grupo editorial fuerte, a temáticas diversas, como el libro de Rui o el mío pueden ser exponentes, y también pues agradecer a Ignacio su trabajo como editor. Vamos, el trato, él lo ha dicho, pero ha sido realmente exquisito, encantador y muy creativo, muy enriquecedor, lo cual pues bueno, un libro, el trabajo de edición, yo creo que si está bien y el trabajo de edición lo potencia, pues está mucho mejor. Es muy de agradecer las aportaciones de la editor y en este caso de Ignacio, ¿no? Y yo, bueno, hablar de mi libro, pues como diría Paco, pues se me hace un poco, no se me hace cuesta arriba como él, pero para introducirlo, pues yo creo que Ignacio os ha hecho una introducción bastante eficaz. Trata de mi ciudad, es un canto de amor y de odio a mi ciudad, porque todos creo que compartimos ese sentimiento complejo hacia el lugar donde nacemos y sobre todo donde cursamos el bachiller. Y en este caso pues es un viaje en el tiempo a la Valencia que fue capital de aquella república en guerra. Fue una capital transitoria, provisional, artificial e inverosímil, como dice el título, porque fue una capital que se montó en 2 días, en 3 días. Se ocuparon los edificios oficiales, se tuvo que habilitar alojamiento para todos los funcionarios que venían de Madrid. Yo no diré tanto como se decía en la época, que fue una huida. Con el tiempo, digamos que se puede ser incluso un poco más ecuánime y decir que fue una retirada razonable, porque en aquel momento estaban los moros a la puerta de Madrid.
estaban de hecho a puntito de entrar, y lo milagroso es que no entraran, ¿no? Ni en ese momento ni en los meses anteriores y posteriores, ¿no? Bueno, Valencia funcionó como retaguardia y como capital administrativa en este caso, y bueno, el libro cuenta varias historias, pero una de ellas, y que creo que es importante subrayar, es el carácter de esa retaguardia. O sea, se hablaba del Levante feliz, se hablaba de que digamos, Valencia, Cataluña, vivían muy ajenas a lo que era el frente de guerra, y bueno, conforme fue avanzando la guerra, bueno, pues evidentemente no pudieron sustraerse a la acción bélica, pero es que sufrieron las consecuencias de la guerra de un modo indirecto. Una de las preguntas siempre cuando se escribe sobre la guerra civil es, curiosamente, ¿por qué? ¿Por qué insistir? ¿Por qué escribir otra maldita novela sobre la guerra civil? Como creo que un autor... es extremeño también, Isaac Rosa, tituló uno de sus libros. Y yo siempre intento darle la vuelta a la pregunta y decir, pero bueno, ¿por qué no se escriben más novelas sobre la guerra civil? Para mí es incomprensible. Porque desde el punto de vista del autor que intenta documentar un tiempo histórico, yo cuando me puse a documentar la guerra civil me quedé absolutamente fascinado, porque cuando empiezas a entrar en las fuentes de la época ves como auténticos filones narrativos, filones de ficción, tanto para la narrativa audiovisual como la narrativa literaria. Hay historias que están por contar y recontar, y bueno, yo os digo, me pregunto por qué no hay más películas, por qué no hay más novelas, por qué no hay más series sobre este periodo histórico. Un periodo histórico que, por otra parte, pues yo creo que está incrustado en la conciencia social de este país. Si miramos la política actualísima, nos daremos cuenta de que esos dos bandos en guerra todavía perviven. No en guerra sangrienta, pero sí en enfrentamiento de bloques. Y bueno, yo creo que hay como muchísimas cosas que están ahora en discusión, que vienen de aquellos años, o incluso de antes, del primer tercio de historia del siglo XX. Y bueno, la verdad es que no quiero enrollarme, porque yo de esto me pongo a hablar y puedo hablar media hora seguida. Prefiero que me preguntéis cosas concretas. Y bueno, en cualquier caso, repetir mi agradecimiento, igual a las gentes de Villanueva de la Serena que a las de la Fundación Lara, y nada, es un placer estar aquí, también acompañado con Rui, que su libro aún no he tenido ocasión de leerlo, pero ardo en deseos, y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Nada más. ¿Tú cuando quieras, Rui? Pues bueno, yo también quiero dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Villanueva como a la Fundación Lara, y en concreto a Ignacio, porque realmente ha sido un placer. Lo comentábamos antes Jordi y yo del trato contigo, del trato de la edición, y los dos concordábamos en eso. Ha sido un verdadero gusto, porque igual que los protagonistas de mi narración corta juegan en digamos, unas coordenadas en las que algo que no es un negocio se convierte en un negocio, como puede ser la política y el poder, y el cómo llevar la mentira y la verdad en un país, pues igual la literatura no tendría que ser un negocio, o al menos no tendría que ser exclusivamente un negocio, y tendría que ser algo mucho más. Así que en ese sentido, muchas gracias, porque así lo he sentido trabajando con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, El cuento del espejo es una novela
curiosamente escribí en forma de obra de teatro hará unos 4 o 5 años ya, y luego decidí retomarla. Creía que podía exprimirle un poco más, y decidí retomarla y ver hasta dónde me llevaba, encontrar el punto de unión entre teatro y narración, y convertirla dejarme llevar simplemente por los personajes y por sus ideas, hasta convertirla en una narración corta. Y curiosamente, digo curiosamente porque 4 o 5 años después el tema sigue siendo terriblemente actual, y lo era hace un año cuando lo presenté al premio, y lo ha sido por 2 veces este año con el tema de las elecciones, porque toda la acción transcurre en una agencia demoscópica en la que se cuela un becario al cual, a modo de Cicerone, uno de los protagonistas, Aarón, le va enseñando cómo funciona toda la agencia demoscópica, y a partir de ahí la llegada de uno de los consejeros de gobierno para plantear una encuesta que llevará, digamos, a lo que hablaba antes, de trabajar algo que no debería ser un negocio como si fuese un negocio, y como si fuesen simplemente cifras y números y estadísticas. Es aquello que se dice siempre, ¿no? Que una muerte con nombres y apellidos es una tragedia, pero una muerte de millares es simplemente una estadística. Al final se llama el cuento del espejo porque el dilema moral y ético que se plantean los protagonistas es un poco esa lucha de bloques entre la ingenuidad y el cinismo de los que llevan trabajando mucho tiempo allí a los que están nuevos, y también quería reflejarlo un poco hacia los lectores que también deberían enfrentarse tiene también algo similar a un final abierto que explota un poco en manos del lector, porque ese dilema ético que se ha planteado a lo largo de toda la obra se acaba planteando de manera muy directa al lector, y a través también de la importancia del periodismo y de la importancia del poder social y también ético, en cierto sentido, que tendría que tener y que tiene, o que creo que tiene, pero que tenga el periodismo. Yo, igual que Jordi, tampoco quiero excederme mucho, porque además tengo fama de reventar los finales y demás en las presentaciones, así que igualmente reitero mi agradecimiento tanto a la Fundación como al Ayuntamiento y a todos vosotros por estar aquí, y si tenéis preguntas, pues muy bien. Pues cuando queráis podéis ir a cualquiera de los dos. Empiezo yo con Jordi, si os parece. He sugerido que la novela, el final de la novela, permite imaginar una futura, y aunque estamos todavía con esto, solo por mera curiosidad, ¿estás trabajando en una continuación? Pues estoy clavado en el folio 80. Pues sí, estoy clavado porque, en fin, yo trabajo normalmente para la televisión, y entonces depende un poco de los encargos que tengo en cada momento. Ahora estoy a tope de trabajo en televisión, y claro, he tenido que parar con la continuación, porque es que realmente esta novela tiene un final que es directamente el inicio de la siguiente, y bueno, la novela está lanzada y espero poder retomarla cuanto antes, y bueno, insiste en lo mismo, tiene el mismo protagonista, que es este Chino Mateu, que bueno, es un ex policía, ex militar, mutilado, en fin, el pobre hombre le ha pasado de todo en sus 40 años de vida, y digamos que en lo que sería la continuación de La capital inverosímil, pues el Chino Mateu entra a formar parte de la escolta del presidente Azaña, que en aquel momento estaba en Valencia también, no en Valencia, en un pueblo a 30 kilómetros, tenía su residencia, y que posteriormente, pues bueno, igual que el gobierno republicano, se fue de Valencia, pasó a Barcelona, donde fue ya un poco el último acto
de la Guerra Civil, no en Barcelona, porque luego posteriormente se fue a Figueras y fue hasta que cruzaron la frontera francesa, el gobierno republicano estuvo en distintas ubicaciones, pero bueno, ya os digo, es un poco aprovechar esa cara B de la historia que está, yo creo, todavía por contar. Y bueno, ahí estamos, intentándolo. Salvando, quiero decir, no tiene nada que ver, pero algún reflejo había en mi interior de Jesús Carrasco en algún momento, y sobre todo en la parte más rural, etcétera, etcétera, pero vamos, en general la riqueza del lenguaje, y luego, claro, es algo que concuerda con la labor de televisión, y eso, la visualidad que tiene también la novela. Yo creo que eso es muy importante porque lo ha señalado antes Ignacio. La calidad literaria, yo creo que es importante el argumento, pero también el lenguaje, y disfrutar con el lenguaje es algo importante. Si quieres contarnos algo de esto, de la visualidad, etc. Pues, primero agradecerte el juicio. La valoración es una novela muy trabajada desde el punto de vista del lenguaje. En cuanto al digamos, la construcción, sí que viene mucho del audiovisual, porque digamos que cada historia tiene como una generación, una intrahistoria. La cocina del escritor es un sitio como bastante churretoso, porque nunca, a veces las novelas son refritos. En este caso la novela viene no de un guión, pero sí de un tratamiento que yo hice sobre el mismo tema hace 10 años. O hace más, cuando era el 70 aniversario de la Guerra Civil. Ahora estamos en el 80 del final. Entonces, digamos que mi primera aproximación al tema fue en un tratamiento cinematográfico, y a partir de ahí fue como yo retomé la historia, a partir de aquel tratamiento cinematográfico que se quedó en nada, como muchos proyectos audiovisuales. Y digamos que la estructura proviene de aquel viejo tratamiento, pero luego todo el trabajo, bueno, pues el trabajo literario es... la estructura es muy importante, pero la construcción del personaje, y sobre todo el fraseo, el hacer que la lectura sea agradable, pues es también una parte muy importante, y que te lo digan es muy satisfactorio, así que gracias. Quería preguntarle yo a Luis, te has referido a que el cuento del espejo pues, tuvo primero forma de pieza dramática o de obra de teatro, y en el trasvase, ¿por qué lo convertiste en una narración? ¿Y qué diferencia crees tú que, digo, desde el punto de vista también de taller de literatura, como decía Jordi, puede haber entre las dos versiones, aunque es muy escénico también y muy dialogado? En realidad es que el origen era un poco, por aquellos entonces estaba muy obsesionado con la forma de escribir de Aaron Sorkin, y un poco vino todo por plantearme un reto en primera instancia en cuanto a obra dramática, y luego al trasladarlo a narración corta, y era intentar hacer comedia, que no sé hasta qué punto me ha salido, no, porque creo que es más irónico, y precisamente lo que quería era jugar con el lenguaje, no tanto en el diálogo, porque es verdad que, y de eso soy consciente, y era algo que quería mantener, casi hacer un poco una estructura de Nivola unamoniana, con mucho diálogo, historias insertas, pero lo que quería es trasladar esa rapidez que tenía la obra de teatro, trasladarla a la narración, y precisamente también eso, intentar conseguir que su lectura fuese muy rápida y que se mantuviese después en el tiempo. En cuanto encontré la forma de narrar, lo que es casi como pasar con un narrador que pasa de puntillas por los diálogos, ahí ya me encontré más cómodo.
Yo quería hacer varias cuestiones. Una, la verdad es que uno lee el relato corto y le cuesta pensar que no hayas escrito eso pensando en las últimas elecciones, en las elecciones del otro día. Algo así como que la realidad imita la ficción, porque es que tal como cuenta la historia, yo me creo a Pedro Sánchez, a Casado, a cualquiera de los políticos que hay, mandando a un tío a una casa de encuestas para preparar una encuesta que cambie el resultado de las elecciones. Por otro lado, yo he leído las dos novelas, vamos, la otra novela, y lo que me llama la atención es la guerra civil como tabú. Es un tema que no se toca en este país, no hay más que ver lo que ha pasado con los restos del dictador en el Valle de los Caídos, el auge de la ultraderecha en las últimas elecciones. No, hay como miedo en este país a afrontar nuestra propia historia. Tú. Me da miedo esa pregunta. Yo creo que sí, pero desde cualquier punto, desde cualquier momento, yo que soy profesor, además, y uno de los grandes problemas precisamente de todo esto es que normalmente la guerra civil, yo soy profesor de lengua y literatura, ¿no? pero tengo compañeros que dan historia, y una de sus grandes quejas es que precisamente la guerra civil y el franquismo muchas veces no se llegue a dar. Y entonces, si no enseñamos eso, ¿cómo pretendemos no repetirlo? O como mínimo tener una visión crítica, porque no puede ser que yo desde hace 10 años que soy profesor, desde hace 10 años escucho a alumnos de 13 años decirme que con Franco se vivía mejor o cosas así, y no me cabe en la cabeza que algo así pueda decirle un niño o un preadolescente, más que repitiendo un discurso que como mínimo se tendría que rebatir. Si no es por sus padres, como mínimo en la escuela o en los medios de comunicación, pero es algo de lo que se tiene que hablar, no puede ser un tabú, porque si no estaremos condenados a repetirlo una y otra vez. Como mínimo a este enfrentamiento, que no se puede plantear siquiera un diálogo sin que se llegue a la confrontación. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ruiz. Es un tabú, y es un tabú interesado. Quiero decir, no creo que sea gratuito que no lleguen los profesores en el temario a la guerra civil. O sea, me parece que hay un interés claro en obviar ese periodo, lo cual a estas alturas de nuestra historia y de nuestro último periodo democrático es más que sorprendente e inquietante. Y yo te diría que, bueno, que escribir sobre este periodo es intentar acabar con ese tabú, es un intento, por lo menos. Y sobre todo, hay muchísimos ensayos, muchísimos manuales de historia, hay muchísimos estudios sobre este desgraciado periodo, pero ficciones puras y duras hay muy pocas. O sea, y cuando digo ficciones, quiero decir que te puedas tomar algunas licencias históricas. No digo manipular la historia ni hacer revisionismo histórico, pero quiero decir, poder no ser absolutamente fiel a determinados hechos. O sea, yo creo que cuando se puedan escribir novelas sobre la guerra civil, digamos, pues yo qué sé, voy a decir una burrada, pero como cuando Alejandro Dumas escribía sobre la guerra de los 20 años. O sea, quiero decir, cuando se pueda abordar ese periodo desde la absoluta ficción, o sea, habremos hecho mucho por dejar atrás el tabú, ¿sabes? Es importante que se estudie, evidentemente, o sea, las nuevas generaciones tienen que conocer ese periodo y tienen que conocer las causas y sobre todo tienen que conocer las repercusiones, que es que llegan hasta hoy mismo, ¿sabes? Eso es evidente, pero también creo que nos podemos dar ya el lujo con el tiempo que ha pasado de abordarlo desde la ficción más libérrima, ¿no?
contestado, Rui, a la otra cuestión que te planteaba de que parece hecho para la última campaña electoral. Sí, claro. En realidad es que es lo curioso, lo tristemente curioso, que algo que escribí hace 5 años, que presenté el año pasado para el premio y que a día de hoy sigue estando de terrible actualidad. Es pura casualidad, pero es lo que tú dices, es la realidad que imita la ficción, supongo. Me encantaría que no fuese así, pero... Hay un tabú sobre la actual política. O sea, quiero decir, Ruiz citaba a Aaron Sorkin, que es el guionista del ala oeste de la Casa Blanca. Yo siempre me pregunto por qué no es posible a día de hoy que haya una serie de ficción televisiva o una película que aborde estas cuestiones. Igual que lo hacen con entera tranquilidad los americanos. O sea, quiero decir, ¿por qué no puede haber un ala oeste de la Moncloa? ¿Por qué no puede haber un... ¿cómo se llama esta serie maravillosa? House of Cards. ¿Os imagináis un House of Cards a la española? Eso sería la repera. Yo olvido, tenemos los telediarios. Son ya de un grado de inverosimilitud y de... Totalmente. Que no hace falta reformarlo. Lo tenemos a huevo. La película del reino, que sí tocaba un poco ese tema y fue todo el boom que tuvo esa película. Sí. Eso, yo creo que porque la realidad puede permitirse el lujo de ser inverosímil, pero la ficción no. Entonces sí, Ahí es el encaje difícil, claro.